Bueno, vamos a continuar con la clase de química. La clase anterior, bueno, vimos un poco de compuestos, elementos, mezclas, etcétera, ¿no? Vamos a continuar esta clase con, estamos viendo, sentando las bases, ¿no? Las bases de la introducción a la química. Ya próximamente vamos a ver ¿cómo se llama esto? Un poco de historia de la química, del átomo, para que finalmente veamos, bueno, terminando eso, yo creo que ya estamos terminando la unidad uno. De hecho, yo pienso que me falta esta clase y una clase más, y ya estaríamos terminando la unidad uno. Entonces, el examen probablemente quede para el próximo viernes, el viernes 14 de enero, probablemente, ¿no? Ya mañana que nos toque clase a los del B y el viernes a los del C, pues platicamos, ¿no? Bueno, el método científico, como su nombre lo indica, bueno, es el modo en que se desarrolla la ciencia. Es decir, el método científico no es nada más, no es, o sea, cuando uno hace propone un descubrimiento científico, entonces, por ejemplo, buscar brevemente el diccionario. ¿Qué significa método? Modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin determinado. Entonces, es un modo que se utiliza en la ciencia para obtener resultados. Entonces, cuando uno, eso es un razonamiento que nosotros debemos desarrollar, porque nosotros no podemos afirmar algo nada más, porque sí, tiene que existir un método, como es un modo ordenado y sistemático, para poder demostrar lo que nosotros creemos y demostrar que eso es verdadero. Por ejemplo, hay gente que cree que la Tierra es plana, que le llaman los terraplenarios. Entonces, ellos obviamente no usan el método científico porque no tienen ningún modo, no hay ninguna evidencia, alguna evidencia real que sirva para que demuestren que la Tierra es plana, ¿no? Ese es un ejemplo nada más. Entonces, obviamente el método científico es algo bien estructurado. Y brevemente vamos a ver que los pasos del método científico, lo primero es observación y experimentos, ¿verdad? Es decir, nosotros observamos en la naturaleza un fenómeno o hacemos experimentos para demostrar algo. Entonces, en esas observaciones y en esos experimentos, nosotros vamos a encontrar patrones, tendencias o leyes, cualquiera de ellas tres. Por ejemplo, Isaac Newton pues, observó que cuando una manzana caía al piso, caía con cierta velocidad. ¿No? O sea, todos ya habíamos observado que cuando dejamos un cuerpo caer, pues se va hacia el piso. Pero Isaac Newton encontró un patrón, encontró una ley que fue la ley de la gravedad universal, pero él, en esa observación, él detectó ciertas cosas que los demás no podían ver, ¿no? Entonces, el método científico, lo primero es observar o hacer experimentos. Lo segundo es, en eso es encontrar un patrón, una tendencia o una ley y formular hipótesis y además probarlas, ¿no? Porque uno puede formular una hipótesis, pero puede ser que sea incorrecta. Y si todo va bien y esta hipótesis es correcta, finalmente se propone una teoría, ¿no? Como está la teoría de la gravedad, diferentes teorías que existen, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí si se fijan, si todo va bien, esta teoría me sirve para explicar nuevas observaciones y nuevos experimentos, o incluso acá, si mi hipótesis está incorrecta, puedo replantear mi experimento, ¿no? Entonces, básicamente, el método científico es un modo sistemático para desarrollar nuevos aportes a la ciencia, ¿no? Nosotros como profesionistas en el área de la ingeniería necesitamos conocer el método científico porque probablemente algunos de ustedes trabajen en el desarrollo de nuevos materiales o diferentes cosas y entonces tienen que usar el método científico, ¿no? No se vale nada más decir que yo creo que la Tierra es plana y listo, ¿no? O ser antivacuna y decir, no, yo no me vacuno porque las vacunas hacen que yo sea infértil, ¿no? Porque hay teorías que dicen eso. Entonces no es nada más decir eso, bueno, hay que demostrar que eso es verdadero. Entonces para eso se utiliza el método científico. ¿De acuerdo? Bueno, entonces esto nada más es una introducción a plática, no es que hay un ejercicio de eso, pero ustedes tienen que saber y conocer todo eso. Normalmente cuando ustedes escriben su tesis, si se titulan por tesis, pues van a utilizar el método científico porque todos estos pasos tienen que seguir para presentar el nuevo conocimiento que van a aportar. Bueno, por otro lado, tenemos las unidades de medición. Bueno, dentro de la ciencia
existen unidades bien establecidas. Normalmente en el mundo se utilizan dos sistemas, el sistema internacional, que es el sistema que se utiliza en la ciencia, en todas las áreas de la ciencia, y el sistema inglés, que es un sistema que solamente se usa en los países de habla inglesa. Sin embargo, en el campo científico, cualquier artículo científico, no importa si se publica en Estados Unidos, Inglaterra o Francia, tiene que estar usando el sistema internacional. Entonces, hay libros de física y de química que utilizan ambos sistemas y sus conversiones. Es bueno saberlo, pero nosotros vamos a usar el sistema internacional porque es el que se acepta en el campo de las ciencias, ¿verdad? Entonces, tenemos cantidad física, masa, su unidad es kilogramo y su abreviatura kg. Longitud metro, m. Tiempo segundo, s. Temperatura, por ejemplo, no se usa grados centígrados, se usan Kelvin. Aclaro, no es grado Kelvin, nada más se llama Kelvin. Centígrados sí se dice grados centígrados. Y ese usamos nosotros. Y en el sistema inglés se usa el grado Fahrenheit. Pero en la ciencia se usa Kelvin. Cantidad de sustancia mol, corriente eléctrica ampere, intensidad luminosa candela. Bueno, y aquí están sus abreviaciones de cada una de las unidades de medición, ¿verdad? Otra de las cosas que se utilizan, pues es la notación científica. Y para usar notación científica, nosotros usamos abreviaciones. Por ejemplo, brevemente les recuerdo que si nosotros tenemos 3000 metros, esto lo puedo expresar como 3 por 10 a la 3 metros. Simplemente aquí tengo un punto, o sea, siempre al final de un número va a haber un punto, aunque no se ponga, y este punto lo corro 1, 2, 3 lugares, y entonces pongo 3 por 10 elevado a la 3, donde ese 3 representa el número de lugares que corrí este punto. Entonces aquí podemos pensar que aquí queda un puntito, pero no se pone porque hay un puntito. Entonces 3 por 10 a la 3 metros. En lugar de decir 3000 metros, digo 3 por 10 a la 3. Pero 10 a la 3, si me voy a esa tabla, tiene un prefijo. Y ese prefijo es kilo, que se abrevia K y se llama kilo. Entonces yo puedo poner 3 kilómetros, que es igual a 3 por 10 a la 3. Así como hice este caso, hay giga, acuérdense que los discos duros vienen con gigabytes, ¿verdad? Hay de 100 gigabytes, ahorita ya hay hasta tera, donde tera me parece que es 10 a la 12, no estoy seguro, pero me parece que sí. Y hay mega, kilo, y luego, si tengo una cantidad muy pequeña como micro, por ejemplo, punto 0.00005. Ok, aquí ¿cómo represento su notación científica? Pues agarro el punto y lo corro 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares el punto y me queda 5. Acuérdense que el punto queda acá, aunque no lo ponga. 5 por 10. Pero como lo corrí el punto hacia la izquierda, el valor va a ser negativo. 5 por 10 a la 6. Vamos a suponer que son segundos. 5 por 10 a la 6 segundos. Entonces va a ser 5 y 10 a la menos 6 equivale a micro. Entonces va a ser 5 microsegundos, ¿verdad? Y esa tabla de prefijos se usa muchísimo en las ciencias. En lugar de representar en notación científica esto, lo representamos con un prefijo. Pero la condición es que sea exacto, ¿no? Por 10 a la menos 6 es micro. Por 10 a la menos 3 es mili. 10 a la menos 9 es nano. Y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, uso de prefijos. Bueno, aquí tenemos, ¿cuál es el nombre dado de la unidad que equivale a 10 a la menos 9 gramos? O sea, obviamente 10 a la menos 9, me voy a la tabla y eso es nano. Entonces eso sería nanogramos. ¿De acuerdo? Nanogramos. Y así, 10 a la menos 6 segundos, que ya lo vimos que es microsegundo. 10 a la menos 3, ven la tabla, y es milisegundos, ¿sale? Este ejercicio les queda de práctica, para que ustedes repasen. Entonces, simplemente, aquí de hecho están las respuestas, pero ustedes lo pueden hacer. Ok, otra cosa importante que se usa mucho en la química es la temperatura. Les decía que existen tres escalas: Kelvin, grado centígrado y Fahrenheit, ¿no? Por ejemplo, acá este es el punto de fusión del agua. ¿A qué temperatura el agua se vuelve hielo? A 0 grados centígrados. ¿A qué temperatura el agua se vuelve hielo en grados Fahrenheit? A 32 grados Fahrenheit.
¿Y a qué temperatura se vuelve hielo el agua? A 263 Kelvin. Esta parte representa el grado de ebullición del agua, es decir, cuando el agua pasa del líquido a vapor. Entonces igual tengo una escala donde en Fahrenheit son 212, en Kelvin 373. Ok, ¿cómo puedo convertir de una escala a otra? Pues para convertir de centígrados a Kelvin uso esta regla. Si por ejemplo tengo 30 grados centígrados, convierto a Kelvin, pues es muy fácil, solamente sumo 30 más 273.15, nada más. Y lo que me dé va a ser Kelvin. Ahora bien, si ustedes tienen Kelvin y quieren ir a centígrado, pues despejan esta fórmula. Grado centígrado va a ser igual a K menos 273.15. Así es sencillo, ¿verdad? Ahora bien, si ustedes quieren convertir de Fahrenheit a grados centígrados, usan esta fórmula. De grados centígrados a Fahrenheit, usan esta fórmula. Está muy sencillo, solo es aplicar las fórmulas. Por ejemplo, un hombre pronostica que el tiempo predice que la temperatura del día alcanzará los 31 grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura en Kelvin y en Fahrenheit? Ok, entonces en Kelvin solamente sumo 31 más 273, 304 Kelvin. Y en Fahrenheit, pues uso esta fórmula. Va a ser 9 quintos por 31 más 32 y me da 88 grados Fahrenheit, ¿verdad? Aquí tienen otro ejercicio de práctica para que ustedes practiquen antes de hacer la tarea. Ok, unidades derivadas. ¿Qué son las unidades derivadas? Las unidades derivadas son la combinación de las unidades que vimos hace un rato. ¿Dónde están? De estas. Por ejemplo, velocidad es una unidad derivada, porque velocidad es igual a metros sobre segundo. Es decir, tengo metro, que es una unidad fundamental, y segundo, que es una unidad fundamental. Entonces, las unidades derivadas son la combinación de las unidades fundamentales. Por ejemplo, el volumen, ¿cómo se mide? En metros cúbicos, es decir, metro por metro por metro igual a metro cúbico. Por lo tanto, este es un ejemplo de una unidad derivada. Por ejemplo, el volumen pues se puede medir en mililitros, y los instrumentos en química para medir el volumen son la probeta, la jeringa, la bureta, la pipeta y el matraz volumétrico. En el laboratorio, cuando nosotros queremos preparar una solución, pues necesitamos tener cantidades exactas de lo que vamos a combinar. Entonces, sobre todo son líquidos. Acuérdense que un líquido ocupa un volumen. Entonces, esos líquidos se miden usando pues estos instrumentos en el laboratorio. La pipeta es otro ejemplo con el cual se pueden medir cantidades muy pequeñas. Otra cosa muy importante, la densidad. Que la densidad es la masa entre el volumen, donde la masa generalmente se expresa en gramos y el volumen se expresa en mililitros. Quiero aclarar que un mililitro equivale a un centímetro cúbico. Es decir, un mililitro equivale a un centímetro cúbico. Entonces, gramos sobre mililitro o gramos sobre centímetros cúbicos. También se puede representar con kilogramos entre metro cúbico. Por ejemplo, gramos sobre centímetros cúbicos. El aire, ¿qué densidad tiene? 0.001 gramos sobre centímetro cúbico. El etanol 0.16, por ejemplo, el hierro 7.9, el oro 19.32. En sí, ¿qué es la densidad? Imagínense que usted tiene un cubo así. Tienen un cubo y ustedes tienen en ese cubo, hace cuenta que tengo, vamos a ver, 2, 4, 6, 7, 8 pelotitas. Y esto mide 1 centímetro, es decir, cada arista del cubo mide 1 centímetro. Por lo tanto, el volumen es igual a 1 centímetro cúbico. Por lo tanto, si decimos la densidad va a ser igual a, y que cada uno de estos es un gramo, ¿no? Bueno, sí, es un gramo, cada bolita es un gramo. Entonces la densidad va a ser 8 gramos entre 1 centímetro cúbico, lo que es igual a 8 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Qué significa? Que en 1 centímetro cúbico tengo una masa de 8 gramos. Eso significa, ¿qué significa que un compuesto sea más denso que otro?
Por ejemplo, imagínense esta misma figura, pero ahora le voy a aumentar más masa, le voy a poner más puntitos. Y vamos a suponer que la densidad de este es de 16 gramos sobre centímetro cúbico. Es decir, en el mismo espacio que en este, tengo más cantidad de masa. Eso significa que un cuerpo sea más denso que otro. Que ambos ocupan un centímetro cúbico, pero el más denso tiene mayor cantidad de masa que uno que es menos denso. Entonces, ¿qué sucede si yo tengo una cubeta con agua y dejo sumergir una piedra? La piedra se va al fondo. ¿Por qué la piedra se va al fondo? Porque este es más denso. ¿Por qué? Porque en menos espacio tengo mayor cantidad de masa. Es decir, si esta piedra, vamos a ver que esta piedra tiene un volumen, vamos a ver, un centímetro cúbico. Un centímetro cúbico. Y yo agarro un centímetro cúbico de agua. Esto es mucho más denso que esto. Por lo tanto, al ser más denso, esto cae y se va al fondo. Pero ¿qué sucede si pongo un pedazo de madera? Pues la madera es menos denso que el agua y entonces la madera flota. Y así sucesivamente. Y esa es una de las razones por las que hay cuerpos que flotan y hay cuerpos que se hunden. Pero aclaro, hay dos factores como la forma del cuerpo, ¿no? Porque por ejemplo un barco como el Titanic, alguien me podría argumentar, decirme, pues es un barco muy pesado, por lo tanto muy denso, ¿sí? ¿Y por qué no se hunde? Bueno, ahí vienen otros factores que son precisamente la forma que tiene, que hace que el cuerpo flote, pero ya no es por densidad, sino porque si yo agarro un pedazo de madera así, aunque esté denso o muy denso, al ponerlo en una cubeta generalmente no se va a sumergir porque ¿cómo se llama? La superficie, la forma impide que eso se hunda. Por ejemplo, dice, calcula la densidad del mercurio si 1 por 10 a los 2 gramos ocupan un volumen de 7.36 centímetros cúbicos. Entonces tengo masa y tengo volumen, pues solamente divido masa entre volumen y eso me da 13.6 gramos sobre centímetro cúbico. Es decir, en un centímetro cúbico yo tengo 13.6 gramos de mercurio. El mercurio es un metal que es líquido y que obviamente es muy pero muy denso. Calculo el volumen de metanol si su densidad es esta, ¿no? Bueno, si tenemos la forma de densidad es igual a masa entre volumen, pues yo puedo despejar, si yo quiero obtener la masa, va a ser densidad por volumen, y si quiero obtener el volumen, el volumen es igual a masa entre densidad. Yo tengo el despeje de esas tres fórmulas, entonces acá volumen es igual a masa entre densidad y obtengo su volumen. ¿Cuál es la masa en gramos de un cubo? Ok, aquí voy a despejar masa. Pues ya vimos que el despeje es volumen por densidad. Y así sucesivamente, ¿no? Yo puedo hacer ejercicios despejando esas fórmulas. Quiero aclarar, ese es otro ejercicio de práctica que pueden ustedes usar para practicar previamente a hacer la tarea. Quiero decirles que estas son las bases nada más, que son cosas que sí se van a usar o que tenemos que conocer dentro de la química y que además les va a servir en física. Una cosa muy muy importante que seguramente lo van a ver en física, seguramente ya lo vieron un poco en matemáticas, que es la conversión de unidades. Para convertir una unidad, básicamente, yo necesito conocer una relación. Por ejemplo, una mujer tiene una masa de 115 libras, es decir, masa. ¿Cuál es su masa en gramos? Bueno, yo necesito saber una libra cuántos gramos tiene. ¿Ok? Es todo lo que necesito saber. Vamos a verlo. Ahí está. Una libra son 453.6 gramos. ¿Ok? Es todo. Ahora bien, conociendo yo esta relación, yo puedo hacer la conversión. Entonces digo 115 libras. Lo voy a multiplicar por esta relación, en donde voy a formar una fracción. Y en esta fracción tengo una libra y tengo gramos. Entonces yo tengo que decidir quién pongo arriba y quién pongo abajo. Entonces siempre voy a poner libra porque es lo que voy a eliminar para que libra se elimine con libra. Y arriba voy a poner 453.6 gramos. Entonces 115 por 453 entre 1 me va a dar 5.22 por 10 a la 4 gramos. Disculpa. Entonces tenemos, bueno, multiplica, se cancela como ven acá y me da eso, ¿no? Eso es algo muy general para hacer cualquier tipo de conversiones. ¿Qué ventajas tiene de usar
estos, perdón, sus fracciones, que se pueden hacer muchas conversiones a la vez, ¿no? Bueno, aquí es otro ejemplo, ya lo practica. Dos o más factores. Por ejemplo, la velocidad promedio de una molécula de hidrógeno en el aire es de 515 metros sobre segundo. Convierte la velocidad a millas por hora. Entonces, fíjense, lo primero que tienen que saber es un metro a cuántas millas equivale. Y una hora, cuántos segundos tiene. En ese caso, yo ya me lo sé. Una hora tiene 3600 segundos. Solo me falta saber un metro cuántas millas tiene. Vamos a ver que vamos a buscarlo en Google. Vamos a hacerlo diferente como lo hacen acá. Vamos a ver Google y vemos, vamos a ver un metro. Ok, entonces mejor vamos a poner así, al revés. Una milla, ¿cuántos metros tiene? Ok, entonces tenemos un metro, una milla. Una milla tiene, vamos a borrar esto, una milla tiene 1609.34 metros. Ahí está. Entonces fíjense qué fácil es convertir. Yo ya tengo mis relaciones. Entonces pongo 515 metros sobre segundo. Pongo un paréntesis, ok. Vamos a convertir primero de metros a milla. Entonces, una milla, pongo arriba. ¿Por qué pongo arriba? Porque quiero cancelar metros. Entonces pongo acá abajo 1609.34 metros. ¿Para qué? Para que metros se cancele con metros. Luego pongo acá una hora. ¿Por qué puse una hora abajo? Porque segundo está abajo y yo quiero cancelar segundos, es decir, yo quiero cancelar este con este. Entonces yo obtengo directo la respuesta. ¿Cómo? Multiplico 515 por 1 por 3600 entre 1609.34. Entonces si ustedes lo hacen, no lo voy a hacer yo acá porque tiene que dar exactamente lo mismo, verán que les da 1.15 por 10 a la 3 millas por hora. Las voy a buscar mi calculadora, aquí la tengo a mano, vamos a hacerlo para que estemos igual bien. Entonces dice 515 por 3600 entre 1609.34. 1609.34 y me da 1152.02, que es lo mismo, 1152, o sea, me da 1152.02. O sea, si corro el punto 1, 2, 3, me va a quedar 1.15, 202 por 10 a la 3, que es exactamente lo mismo que está acá. Solo que aquí ellos se botaron todo esa parte. Esto sería un aproximado 1.15 por 10 a la 3 millas por hora. Esa es la ventaja de usar fracciones y de hacer conversiones, que ustedes pueden ir convirtiendo varias unidades a la vez. O sea, como este metro sobre segundo, metro convertido a milla y segundo convertido a hora. Siempre, el único que tiene que fijarse es que metros, si metros arriba, cuando pongan el factor de conversión, metro queda abajo. Si segundo está abajo, cuando pongan el factor de conversión, segundo tiene que quedar abajo. Ok. Dice, los océanos de la Tierra contienen aproximadamente 1.36 por 10 a la 9 kilómetros cúbicos de agua. Calcule el volumen en litros. Bueno, de nuevo, en primer lugar, yo necesito obtener una relación, que aquí la tengo. Un litro tiene 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces, bueno, yo ya tengo kilómetros cúbicos de agua. Entonces, lo primero que tendría yo que hacer es convertir esto a metros cúbicos, ¿verdad? Un kilómetro tiene 10 a la 3 metros. O sea, un kilómetro tiene pues 10 o 1000 metros, si quieren. Pero un kilómetro cúbico, ¿cuántos metros cúbicos tiene? Pues fíjense muy bien. Un kilómetro cúbico pues es 1 kilómetro elevado al cubo, que su equivalencia es 10 a la 3 metros elevado al cubo, lo cual me va a quedar que un kilómetro cúbico equivale
a 10 a la 9 metros cúbicos. Simplemente multipliqué los exponentes. Una copia dos veces el mismo. Hasta 10 a la 9 metros cúbicos. Ahí está, ya tengo esta relación. Entonces, lo primero que tendría yo que hacer es convertir esto a metros cúbicos. Fíjense, de un jalón lo voy a hacer todo. Voy a ponerlo, vamos a ver, vamos a ponerlo acá. Tengo 1.36 por 10 a la 9 kilómetros cúbicos. Y lo voy a convertir a metros cúbicos. Entonces, obviamente, un kilómetro cúbico tiene que ir abajo para que cancele kilómetro con kilómetro. Y voy a usar esta relación, y aquí va a quedar 10 a la 9 metros cúbicos. Pero luego voy a convertir a litros. Pero yo ya sé que un litro tiene 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces aquí cancelo metro cúbico con metro cúbico. Fíjense muy bien que kilómetro con kilómetro se canceló, metro con metro. ¿Y qué unidad al final va a quedar? Litro, que es lo que me está pidiendo el problema. Entonces ya solo me resta multiplicar esto por esto y dividirlo por esto. Y terminé. El libro más o menos hace algo parecido. Bueno, ahí está. El libro hace exactamente lo mismo. ¿Ya vieron? Y al final me queda que es 1.36 por 10 a la 21 litros. Bueno, con eso terminamos. Eso es un breve repaso de conversiones. Les di una idea general de conversiones. No estamos haciendo unidades particulares. Tienen que manejar muy bien sus conversiones, porque cuando veamos unidad 3 y 4 vamos a manejar Kelvin, grado centígrado, grado Fahrenheit, y tienen que convertir. Entonces esta es una primera introducción. Espero que esto les sirva y sobre todo que lo aprendan muy bien. Entonces, para terminar, aquí tienen un ejercicio de práctica, ¿no? Eso no tienen que entregarlo, es para que ustedes practiquen. Pues el A2 son diferentes ejercicios donde tienen que hacer conversiones, pues todo lo que acabamos de ver, ¿verdad? Y con eso terminamos la clase 2.